Pues ya estamos en tiempo de tertulia y hoy tengo el inmenso honor de que me acompañen, por un lado, Luca Constantini, periodista de The Objective. ¿Qué tal, Luca? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, un placer bien. que estés con nosotros. Gracias. Percival Manglano, titular de este programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Un poco triste por el fallecimiento de Alfonso Usía. En fin, nos ha dejado un grande, un gigante de las letras. Yo creo que no hay nadie que nos esté escuchando que no haya recibido, que no haya leído algún artículo de Alfonso Usía que no le haya hecho reír. Y con esa sorna y esa ironía que tenía y cómo dominaba el lenguaje, vamos, es una pena. Yo cuando lo leí ayer me sobresaltó, ¿no? Sabía que estaba mal de salud, pero vamos, en fin, un abrazo muy fuerte a todos los familiares y a todos sus lectores, que son millones. Una gran pérdida, desde luego, tanto para el periodismo como para la literatura de este país. Un auténtico genio y figura de España. Y también, oye, hacía muchísimo tiempo, mi compañero, mi amigo, hombre, yo es que lo veo mucho a Domingo, coincidimos en muchos espacios, tenemos un programa juntos con nuestro compañero Luis Fernando Quintero, pero hacía tiempo que no te veía por la trinchera. Domingo Soriano, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? ¿Contento de estar aquí? Bueno, antes es que me suma el tema a lo que ha dicho Percival sobre Alfonso Usía, porque yo ayer recordaba esos años 80. Es que yo le contaba a un compañero joven, decía, tú no eres consciente de lo que significaba Usía, Capmany, Mingote, y no solo los del ABC, pero esas figuras de cuando en España todo el mundo compraba los periódicos, esos finales de los 80, principios de los 90, que en todas las casas había 1 o 2 periódicos, y esas figuras acompañaron nuestra niñez, y yo la verdad es que también sentí mucha tristeza por el personaje y también por lo que significó para mí, que fue muchísimo. Sí, hay gente que compraba el ABC por leer a Usía, Totalmente. Que compraba La Razón por leer a Usía. Sí. Era el referente. Luca. A mí lo que más me interesa, digamos, intentando hacer a través de la figura de Usía también un análisis del periodismo hoy en día, la pregunta que me haría es si un Usía hoy en día, un Usía joven, digamos, sería permitido como fue permitido en aquellos años. Buena pregunta, sí. Porque Muy yo creo buena. que realmente, claro, la gran habilidad, en fin, vosotros lo conocéis más, evidentemente, pero a mí lo que me llamaba la atención era, cómo mantuvo durante toda su carrera el mismo estilo, ¿no? Algo que es súper difícil, mantenerse fresco, la frescura y tal, la brillantez en la escritura y tal, pero la pregunta que me hago al leerlo, es que incluso al leerlo, digamos, sus últimas columnas, parecía como de leer un periodismo de los años 80, irreverente, mordaz, políticamente incorrecto, políticamente incorrecto, totalmente. pero al mismo tiempo elegante, aunque claro, quiero decir, con sus momentos así de provocación. Y a mí lo que me gustaba era la idea casi siempre, así lo percibía yo, de intentar ennoblecer al lector o al pueblo y humillar de forma irónica al político, al poderoso, ¿no? Total. Hoy en día, nosotros no sé si nos damos cuenta de cómo el periodismo en ese sentido ha perdido ese tipo de espíritu, ¿no? Sin ningún género de dudas, la función del periodismo es fiscalizar al poder político, sea cual sea, venga de donde venga. Esa debería ser, es la función del periodismo. Pero por desgracia, últimamente, en este queridísimo país llamado España, pues algunos se han olvidado de ese digno oficio, se dedican más bien a ser voceros y representantes y defensores del poder político en lugar de fiscalizadores. Bueno, fiscalizan incluso al periodista. Bueno, hoy en día peor. tenemos una Total. categoría de periodismo que lo que fiscaliza primero es el periodismo crítico que el poder político. Efectivamente. Silvia Inchorrondo frente a Alfonso Usía. Calla. Vaya comparación. En fin, antes de comenzar, de arrancar con la tertulia, una recomendación. Atención, inversores, Cibislen os trae una nueva oportunidad exclusiva en Madrid con rentabilidades del 22%, 11% TIN, abierta desde el próximo martes 9 a las 12 del mediodía, de la mañana. Se trata del proyecto Homing Pozuelo. Esta oportunidad trata de la concesión de un primer tramo de préstamo con garantía hipotecaria de primer rango para el desarrollo de 4 viviendas adosadas en un suelo urbano de uso residencial ubicado en Pozuelo de Alarcón, en Madrid. El promotor aporta en garantía el suelo residencial objeto del proyecto. El ticket del proyecto a financiar en este tramo es de 1.650.000 euros con una rentabilidad total del 22%, 11% TIN en un plazo de 24 meses con posibilidad de amortización anticipada a partir del 6º mes. Bueno, pues una recomendación de inversión. Por cierto, Domingo, aprovecho que te tengo aquí.
porque, oye, estamos ya en los últimos días para poder acceder a nuestro curso de invertir con cabeza y ganar a largo plazo, ¿verdad? Eso es, son los últimos días antes de que comience esta 7ª edición. Más de 2.500 alumnos han pasado ya por las 6 ediciones precedentes y es un curso que, como nos dicen la mayoría de esos alumnos, les ha cambiado la vida. Ese es el objetivo, cambiar la vida, quitar los miedos y hacer que esas personas que quizás sean ahorradoras, pero no inversoras, no han dado ese paso, digan, puedo hacerlo y puedo hacerlo con seguridad. Todo tipo de activos, renta variable, renta fija, inmobiliario, otros activos como oro, Bitcoin, todos están explicados en el curso y la idea es que tomemos el control de nuestro futuro. Libertad financiera para obtener libertad personal. Esa idea de que cuanto más patrimonio tengamos, ese patrimonio sólido, estable, sin locuras, sin decir me voy a hacer rico, me voy a hacer millonario en un mes, pues no sabemos cómo se consigue, pero sí sabemos cómo construir un patrimonio poquito a poco, pues que le dé a las personas todas esas posibilidades. Para toda la información solo hay que visitar la página web de Locos Wall Street. Sí, o poner en un buscador invertir con cabeza y ganar a largo plazo y ahí lo van a tener. Pues ahí queda dicho para todos aquellos que quieran aprender tema de finanzas, cultura financiera fundamental y que su dinero se ponga a trabajar para él, ¿no? Que tú trabajes para conseguir dinero. Este es un cambio importante que de hecho te puede y de hecho cambia vidas a mejor. Señores, Junts, una de las... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con el Partido Socialista Junts? Hace muy pocas semanas, Junts, el partido de Puigdemont, anunciaba que rompía con Sánchez, que se acababa. Hasta aquí hemos llegado. Se finí, rompía la relación con Sánchez y por culpa de esos incumplimientos, esas promesas incumplidas por parte del presidente del gobierno, porque sí, ha aprobado ley de amnistía, pero Puigdemont sigue exiliado en Bruselas, que por cierto es una ciudad horrorosa, es horrible. O sea, Bruselas, yo estuve en Bruselas, es una tristeza, se te entra una depresión en el alma, que claro, normal que Puigdemont esté deseando regresar a España. Pues bien, hay ley de amnistía, pero sigue sin regresar Puigdemont. Tampoco el gobierno ha podido cederle la política migratoria y el control de fronteras a la Generalidad catalana. Tampoco se está usando el catalán en la Unión Europea. Bueno, pues hay ruptura. Pero claro, Sánchez pues está intentando retomar esa relación. ¿Por qué? Porque necesita el apoyo de los separatistas para poder legislar, para poder aprobar leyes, presupuestos generales del Estado y de este modo garantizarse al menos su mantenimiento en la Moncloa durante los 2 próximos años. Fijaos hasta qué punto ha pedido Sánchez, que habla directamente de que pronto espera poder encontrarse con Puigdemont. ¿Para cuándo va a poder volver Carles Puigdemont? Bueno, nosotros esperamos que pueda volver pronto, entre otras cuestiones, porque entendemos que la normalización total de Cataluña no se va a poder producir hasta que Carles Puigdemont no pueda volver a Cataluña y pueda ejercer en plenitud sus derechos políticos. Habla de que pronto regresará, eso está por ver, y que, en tal caso, espera reunirse con Puigdemont y además ha pedido perdón, ha pedido disculpas por los incumplimientos. ¿Qué narices está buscando Sánchez con este movimiento, Luca? Bueno, yo no sé si en el caso de esta entrevista lo que estaba diciendo Sánchez a Puigdemont es que estaría dispuesto a hacerse la famosa foto en Waterloo, que era una de las exigencias del equipo de Puigdemont. Lo que pasa es que era una exigencia de hace 2 años. O sea, nosotros tenemos que entender que más allá del tema de la amnistía, más allá de todas las cuestiones inherentes, digamos, a la batalla nacionalista independentista, que también está un poco ya fuera de foco, ahora Junts afronta un problema político puro, normal, de normal vida de un partido político, que es que tiene pues al lado una formación parecida, que es la de Alianza Catalana, que le puede dar el famoso sorpaso, o sea, se puede convertir en las próximas elecciones a la Generalitat pues como fuerza hegemónica de la derecha catalanista. Entonces, claro, eso mueve Junts en otro tablero, en otra dimensión. Y sobre todo, yo creo que eso es muy importante que se entienda, es que para Junts, la reflexión que ha hecho Junts es una reflexión, a mí me consta, es así, os lo puedo asegurar, de conversaciones, de encuentros internos. Ya antes del verano, Junts ha llegado a la conclusión de que Pedro Sánchez es un cadáver político. Así de claro os lo digo, porque así de claro lo expresan ellos.
O sea, eso es así. Cuando nosotros vemos a Míriam Nogueras con sus declaraciones en el Congreso, hay que entender que Nogueras, en primer lugar, no es una política que habla diciendo lo que ella piensa. Ella, digamos, es una mandada, fundamentalmente. O sea, hay personas por encima de ella desde el punto de vista de organigrama político, que nadie me entienda, ¿no? Entienda lo que yo estoy diciendo. Y que, en fin, la cúpula de Junts ha llegado a la conclusión de que es mejor alejarse de Sánchez que estarle demasiado cerca, porque consideran que desde el punto de vista judicial, desde el punto de vista político, pues ya huele a muerto. Entonces, claro, ahora Sánchez puede decirle, oye, yo, Carles, si quieres, vamos a hacernos la foto. Lo que quieras, Waterloo, lo que quieras. donde tú quieras, vamos a Disneyland, París. Pero, claro, pero yo dudo ahora, francamente, de que Puigdemont tenga el mismo interés que podía tener hace un año en ese tipo de encuentro. Percival. Bueno, yo creo que para juzgar a Pedro Sánchez, como siempre, lo primero que hay que fijarse es en la puesta en escena, ¿no? Sus declaraciones no son solo lo que dice, sino cómo lo dice, dónde lo dice y demás. Y por eso yo creo que lo primero, o sea, el primer mensaje que quiso lanzar con esta entrevista, sobre todo la de Televisión Española, es: acordaros que sigo siendo el presidente del gobierno. Claro, es que es muy fácil olvidarte de ello, porque entre la Paqui, el Paco, el Coldo, el Ábalos, la banda del Peugeot y tal, claro, lo único que asocias hoy por hoy a Pedro Sánchez es con la corrupción, con los acosos sexuales y con guarradas varias, ¿no? Entonces, yo creo que él hace un esfuerzo decidido por recordar, oye, no, yo soy el presidente del gobierno. Y encima, entonces, para demostrarlo, voy a hacer esta entrevista en Moncloa. Y acordaros, la escena es en un salón de Moncloa y la primera pregunta que le hace la periodista, que a mí me llamó la atención, es: presidente, ¿dónde estamos? Y él dice: me alegro que me hagas esta pregunta. Estamos en el salón del Consejo de Ministros, donde los ministros se toman un café antes de celebrar el Consejo. ¿Eso es casualidad? No, eso es, yo soy presidente del gobierno, aquí estamos en mi dominio y aquí es donde yo ejerzo como presidente del gobierno. Y ahora hablemos de mis socios, entonces Junts, tal, no sé qué. Claro, es que la obsesión de Moncloa y de Sánchez es hablar de cualquier cosa menos de la Paqui y del Paco. Es que es evidente, entonces... Percival, sí. ¿pero no crees que esto es el complejo del rey desnudo? Seguramente, sí, eso demuestra su debilidad, claro. Esta sobreactuación para recordarnos a todos que es presidente del gobierno es exactamente lo que acabas de decir, y le lleva a tener que humillarse, claro, porque esto fue una humillación en directo, esto de: Puigdemont, por favor, hazme caso, aquí estoy, me flagelo delante de ti, sí, te he mentido, ¿quién iba a pensar que yo soy mentiroso? Pero ahora estoy dispuesto a hacer lo que tú me pidas y arrodillarme. Ahora de verdad, voy a cumplir. Aquí desde Moncloa, recuerda, estoy en Moncloa, yo haré todo lo que me pidas para seguir siendo el presidente del gobierno, perdón, para que me sigas apoyando y complacerte. Pero es la combinación de las dos cosas, ¿no? Es su debilidad, que lo has dicho, política, pero es también esa obsesión por recordar que es presidente del gobierno y ejerce de presidente del gobierno, que todo lo demás lo desmiente. 3 años sin presupuestos. Fijaos que ha concedido 2 entrevistas esta semana, una a Televisión Española a una periodista catalana, Gemma Nierga, y también una entrevista a RAC1 en Cataluña, y el objetivo de esa entrevista ha sido pedir perdón, pedir disculpas, decir que ahora sí va de verdad, que va a cumplir y que está dispuesto a hacer nuevas cesiones. Fijaos hasta qué punto ha hecho nuevas cesiones, que ha sacado de la ecuación a Zapatero en las relaciones de interlocución con Puigdemont en Bruselas y ha puesto al cargo de estas conversaciones a Bolaños. La respuesta de Junts ha sido: que contigo no, bicho, de momento no me creo nada de lo que me estás prometiendo. Llevamos 2 años de promesas incumplidas. Pero tú te das cuenta, está poniendo a un ministro de Justicia a negociar con un fugado de la justicia. Terrible, ¿eh? O sea, es que estamos realmente... es que se están pasando todos los límites. No, pero aunque estemos en la locura, yo no creo que esto sea una humillación, o sí lo es en términos de personas normales, pero no para Pedro Sánchez. Exacto, quiero esa cualificación es importante, que no es normal, claro. Es que Pedro Sánchez no considera esto una humillación. Pedro Sánchez tiene como objetivo único mantenerse en la Moncloa el mayor tiempo posible, y hasta ahora lo va cumpliendo, es decir, que lleva 7 años, camino de 8, y yo creo que él tiene en la cabeza que puede llegar a 2027 y a ver qué pasa en 2027. Entonces, en esa estructura, que para él es el único objetivo, el mentir, el hacer cosas que a los demás nos pueden parecer indignas o incluso humillantes, sí, de esta especie de petición de perdón, para él no entra. O sea, para él no es un tipo de cálculo o de análisis que él haga. Él lo que dice es: esto me sirve. ¿Y cuál es la clave para mí de todos los movimientos? Para mí la clave de todos los movimientos de los últimos meses es que hay un cambio, probablemente propiciado por lo que decía Luca de ese nuevo escenario en Cataluña,
Pero la clave es que hay un nuevo escenario que no se había planteado hasta ahora en la legislatura, y es la posibilidad de que Junts apoye una moción de censura instrumental. Esto es que eso no estaba hasta ahora. Sí. En la legislatura, Pedro Sánchez se ha tirado 2 años diciendo que os voy a mentir. Claro que os voy a mentir, os voy a engañar, pero si engaño a todo el mundo, engaño a mis compañeros de partido, engaño a mis colíderes en Bruselas, engaño a los de la OTAN, engaño a todo el mundo. Pero me da igual. ¿Por qué me da igual que sepáis que os engaño? Y además iba con una cierta pose, un punto de provocación. Os voy a engañar y no vais a poder hacer nada. Porque Junts no tenía la carta, la bomba nuclear de decir, pues tú caes, no la tenía. Porque Pedro Sánchez decía, ¿qué vas a hacer? ¿Cambiarme a mí por un gobierno de PP y Vox? Y de repente Junts empieza a poner cara de, oye, que es que a lo mejor ahora, en este nuevo escenario, una moción de censura, sobre todo si la vendemos como una moción de censura instrumental, sí está sobre la mesa. Y entonces ha entrado en pánico Sánchez porque su único objetivo, que es permanecer más tiempo en la Moncloa, de repente está en peligro. Pues fijaos, porque esta es precisamente la clave, desde mi punto de vista, y ahora me gustaría comentar con vosotros cuál es vuestra opinión, si va a haber o no adelanto electoral, porque lo cierto es que la moción de censura está encima de la mesa, está sobre el tapete. De momento hay cierta indefinición entre el Partido Popular y Junts. El PP espera un gesto de Junts para empezar a plantear esa moción de censura. El Partido Popular se niega a llamar a Junts y lo deja en sus manos, es decir, si quieren moción que lo digan ellos, que sean ellos, los de Junts, los de Puigdemont, los que lo planteen. Pero de momento, fijaos, declaración de esta semana, Alberto Núñez Feijóo en una visita, en una comparecencia, intervención en Foment del Treball, es decir, en la patronal de empresarios de Cataluña, estaba pidiendo directamente ayuda a los empresarios catalanes. Dice que le faltan votos. ¿Qué votos? Los votos de Junts. Yo estoy convencido de que en esta sala seguro que hay muchas personas que han votado a Junts. No sé si hay muchas o pocas que han votado a Esquerra, pero lo cierto y verdad es que estoy convencido de que la mayoría de las personas que están en esta sala no comparten esta deriva. No comparten la deriva económica, social, legislativa, ni siquiera la deriva ética que está siguiendo el gobierno. A mí no me faltan ganas para presentar una moción de censura, me faltan votos. Por tanto, lo que me faltan son votos de los suyos, entre comillas. Pues este es el recadito de Feijóo a Junts a través de la patronal catalana, porque hay mucha vinculación entre la patronal catalana y los de Puigdemont. Y esta es la gran pregunta, ¿va a haber o no va a haber moción? Yo os avanzo mi hipótesis. Mi hipótesis es que la moción está preacordada. Que Junts y Partido Popular están dispuestos a presentar una moción instrumental con el único fin de convocar elecciones generales en España. Pero necesitan el gancho. Igual que Sánchez utilizó como excusa esa famosa sentencia de la Gürtel, donde había una frase metida con calzador, que luego fue eliminada, hablando de la corrupción del Partido Popular, en este caso el gancho, el punto de inflexión va a ser la imputación del Partido Socialista por financiación ilegal. Y a partir de ahí se abre un nuevo escenario. Esta es mi hipótesis y posiblemente esta hipótesis o esta posibilidad se va a abrir en el primer semestre del 26. Luca. Sí, o sea, yo creo que es una hipótesis que colinda con la información. O sea, así es muy fácil dar hipótesis, ¿eh? Sí, a ver, es lo que se está moviendo, ¿no? Es lo que está circulando. O sea, la idea, vamos a ver. Hay muchos elementos y mucha carne, ¿no? en ese asador. Intentamos resumirlas todas. El Partido Popular necesita un gesto, o sea, vista la gravedad, digamos, de los casos de corrupción, de los escándalos, de todo el tema del entorno de Pedro Sánchez, de la debilidad parlamentaria. Claramente el Partido Popular no puede resolverlo todo con una manifestación un domingo o con algunas declaraciones en el patio del Congreso. O sea, tendrá que hacer algo más. Pero claro, como dice Feijóo, justamente también tiene que medir cuándo y cómo hacerlo. O sea, si tú adelantas en el tiempo demasiado una moción de censura, pues lo que haces es dar oxígeno si la pierdes a tu contrincante, o sea, Pedro Sánchez. Entonces estoy totalmente de acuerdo. O sea, el Partido Popular, cuando un juez acaba imputando, que parece que va... Todo apunta que sí, a un tema de financiación ilegal del PSOE, entonces ahí el Partido Popular tiene que mover la moción en el Congreso, pase lo que pase, o sea, la tiene que llevar, en mi opinión.
Y es verdad que Junts, o sea, tendría algunos elementos como para esta vez sumarse a ese carro, un poco por lo que os decía, porque consideran que Pedro Sánchez ya está bastante acabado, porque tiene presiones, yo entiendo desde... O sea, Junts en ese momento tiene dos sectores, uno que sí insiste en que hay que seguir hablando con Sánchez, porque al fin y al cabo es el presidente del gobierno y pueden sacar algún tipo de tajada, pero luego hay otro sector que en cambio sostiene, no, que hay que romper, porque al fin y al cabo la entente, la alianza, pues está arrastrando el partido frente efectivamente a lo que es el partido de Oriols, Alianza Catalana. Entonces se podrían dar algunas condiciones, yo creo, para tal. Ahora, sobre el adelanto electoral del que tú hablas, o sea, eso sería un adelanto electoral donde las fuerzas parlamentarias obligan a Sánchez Sería forzarle. Sería forzarle. La alternativa es que sea el Pedro Sánchez quien se adelante, digamos, a estas situaciones. Importante, esto es el escenario que Pedro Sánchez haga un Ayuso, antes de que le planteen una moción de censura y que lo expulsen del poder a la fuerza, porque una moción, en caso de que triunfe, automáticamente, ese mismo día deja la Moncloa, que ante ese movimiento diga Sánchez, vale, ya está, convoco y apriétele el botón. Yo, muy rápidamente, yo creo que Pedro Sánchez ha tenido sobre su mesa en la Moncloa la posibilidad de un adelanto electoral seriamente desde hace, yo diría, más de un año. O sea, hay que recordar, el presidente del gobierno tiene tracking, tiene datos demoscópicos casi a diario, tiene un análisis que ningún otro partido político se puede permitir. Por lo tanto, tiene la fotografía más completa de lo que es la sociedad en términos electorales. Y es verdad que todo lo que decían es, si ve, digamos, unos números que van alrededor del 32-33% de apoyos y tal en estimaciones electorales, va a convocar. El problema es que no está en estos números. A Sánchez no le ha faltado valentía política, esto es cierto. O sea, en muchas situaciones, se ha adelantado a todos los demás. Ahora, o sea, entonces, claro, ahora tiene una situación judicial muy compleja y eso también puede aconsejar adelantar las elecciones para evitar, digamos, que vaya más el desgaste judicial. Por ejemplo, con el tema de la imputación del partido, los escándalos de la mujer, del hermano y de otros dirigentes políticos. O sea, me adelanto antes de que llegue la tormenta. Tendría cierto sentido. Pero hay un problema, que parece un problema menor, pero no lo es. Y es que el desplome de Sumar, sobre todo en Cataluña, que es un tema que he publicado hace poco, hace que el gobierno Frankenstein no se pueda reeditar. Y entonces, a partir de estos datos, hay algunos analistas que van por ahí, que pululan por la Moncloa, de estos que no sabemos sus nombres o apellidos, pero están por ahí como una pequeña corte, ¿no?, de asesores, como unos enanitos demoscópicos que le van diciendo al presidente lo que tienen que hacer. Pues esto le están diciendo, Pedro, que no se te ocurra adelantar. Oye, que ya sabemos que tú eres muy valiente, pero no adelantes, porque si tú aguantas un añito más, mientras yo sigo cobrando el sueldo, que no está mal, mientras tú sigas aguantando un añito más, Vox va a subir. Y va a subir a tal nivel que puede incluso, en fin, no digo igualar. Dificultar. No, pero puede realmente, o sea, la subida de Vox está siendo exponencial y podría esto hasta igualar al Partido Popular. Entonces se podría volver a hablar del famoso fantasma, la ultraderecha, tal y cual. O sea, que siempre ha sido la carta principal de Pedro Sánchez. Por lo tanto, yo creo que el gran dilema a lo Shakespeare que tiene Pedro Sánchez en este momento es esta cuestión. Yo, en esta línea, me parece, en fin, que tiene mucho sentido lo que planteas, Manuel. Y hablando de Vox, una cosa que me llamó la atención de la entrevista es que no menciona Extremadura. O sea, todo su discurso fue centrado en Cataluña y, sin embargo, en la región de España, tradicionalmente socialista, que tienen elecciones en 2 semanas, ni la mencionó. Oye, que como feudo socialista, Extremadura lo ha sido todo. Es que no han sacado menos de un 40% de votos hasta el año 2023. Y ahora las encuestas les dan un 35 y seguramente saquen menos. Si sacan entre un 30 y un 32 ya será mucho. ¿Qué puede querer decir eso en la línea de lo que estás diciendo, Luca? Pues que es que está conscientemente engordando a Vox. Es que puede ser que si saca una excelente resultado en Extremadura Vox, y todo apunta a que así va a ser, sea también una excusa para decir, mirad, o sea, que viene Vox, es que hasta en Extremadura está creciendo Vox, y eso sea también un aliciente para convocar a elecciones. Yo estoy muy de acuerdo con el diagnóstico de Luca. Yo creo que ahora mismo en Ferraz, en Moncloa, lo que están barajando es la posibilidad de extender lo máximo posible a la legislatura. No les interesa convocar, pero precisamente de ahí la importancia de que pueda triunfar una moción de censura. La única forma de desalojar a Sánchez del poder es
presentando una moción y ganándola, una moción instrumental para provocar el adelanto electoral. Yo no veo otra salida, porque efectivamente a lo que está jugando Ferraz es hasta el 27, ¿para qué? Para precisamente la única opción que tienen es que Vox... Están dudando si adelantarse a primavera o esperar. O esperar hasta el final. Pero bueno, ahí están, digamos que las dos opciones. Ciertamente interesante esta cuestión. En todo caso, volvamos al presente, porque mientras tanto Pedro Sánchez intenta reconducir la relación con Junts y esta misma semana el Consejo de Ministros del pasado martes ha aprobado nuevas cesiones a favor de Cataluña. Fijaos, el PSOE ha acordado con el Partido Popular y con Junts acelerar la aprobación de la ley de multirreincidencia, con lo cual yo aplaudo con las orejas, que es un castigo a los delincuentes que reinciden para intentar acabar con esa lacra. También ha aprobado autorizar a comunidades autónomas y ayuntamientos el poder invertir el superávit del año 2024, en lugar de destinarlo a la amortización de deuda. También ha retrasado en un año la obligación de aplicar Verifactu, el nuevo sistema de facturación electrónica para pymes y autónomos. Y atención, algo que ha pasado desapercibido, pero que me parece muy relevante. El gobierno pretende ceder competencias a Cataluña, exclusivamente a Cataluña, sobre oferta de empleo público a nivel local, que tenga habilitación nacional. Estamos hablando de unas figuras ciertamente relevantes pero poco conocidas. Estamos hablando de ceder a la Generalidad la designación y la aprobación de plazas para secretarios, interventores y tesoreros de ayuntamientos. Para abordar esta cuestión contamos con Alberto Bravo Queipo de Llano, que es vicepresidente de la Asociación Profesional de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local. ¿Qué tal, señor Bravo? Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un tema que nos preocupa mucho y que, como bien decía, no está en los medios y no está siendo conocido por la opinión pública, y creo que es gravísimo el chantaje que se está pretendiendo incorporar a través del Real Decreto Ley 15/2025. Y para entender este chantaje hay que entender sobre todo cuáles son las funciones que ejercen los habilitados nacionales, que son los secretarios, los interventores y los tesoreros de administración local, que en definitiva son funciones de control del poder local, funciones de control jurídico y de control económico. Esta cesión, señor Bravo, como bien comenta, la figura que juegan los secretarios e interventores de los ayuntamientos es muy importante, porque son los que garantizan el cumplimiento de la legalidad. Esta cesión, por lo tanto, a Cataluña específicamente, cuando es una cesión autonómica, en lugar de que permanezca en manos del Estado, ¿podría de alguna forma facilitar la corrupción a nivel local? Así es, porque una de las labores fundamentales es la prevención que ejercemos, es la prevención de la corrupción. Nos corresponde informar en asuntos tan delicados como es la contratación pública, el urbanismo, asuntos que, como hemos visto, han sido foco de corrupción. En el asunto de Ábalos y Coldo, todo relacionado con procedimientos de contratación. Ahí debemos informar, pero además en las funciones de intervención fiscalizamos todo gasto que realicen las entidades locales. Es decir, si un alcalde, un concejal quiere realizar un determinado gasto, primero pasará el filtro de la intervención para ver si este es legal, si se ajusta al ordenamiento jurídico y si son competencias municipales. Por ejemplo, si se van a adquirir urnas para un referéndum ilegal, pues habrá un interventor que debe informar que ese gasto es improcedente, y si lo es, pues lo remite al Tribunal de Cuentas o incluso a la Fiscalía. O sea que es un papel fundamental, y por eso, de ahí que nuestra selección haya sido desde el año 1924 una selección nacional. Solo ha habido un pequeño periodo entre 2007 y 2013 que se cedieron a las comunidades autónomas y fue un auténtico fracaso, porque se establecieron distintas pruebas, se destruyó la bolsa de opositores, incluso se introdujeron requisitos lingüísticos que dificultaban que ciudadanos de toda España pudieran presentarse en condiciones de igualdad a oposiciones en los distintos territorios, y fue un auténtico fracaso. ¿Qué papel en concreto jugaron ustedes, los secretarios, interventores y tesoreros de la administración local, en el golpe separatista del 2017? Pues en definitiva procuramos que la actuación municipal se ajustase a la legalidad. Informamos que no procedía a hacer una declaración unilateral de independencia, informamos que no se podían destinar fondos locales a la adquisición de urnas o a la organización de eventos relacionados con estas cuestiones. Por tanto, podríamos decir, y corríjame si me equivoco, que la cesión de esta competencia a la Generalidad de alguna forma podría facilitar el éxito del independentismo en caso de volver a intentar un nuevo golpe de Estado.
desde luego supone un debilitamiento de los controles jurídicos y económicos en las entidades locales catalanas. Y además la forma en la que se plantea es un absoluto chantaje, porque se incorpora con dos cuestiones que no tienen nada que ver, que son la cuestión del destino del superávit a inversiones sostenibles y la cuestión de Verifactu, que puede haber autónomos o empresarios que vean con alivio que se aplaza la entrada en vigor de este sistema de facturación electrónica. Pero es que verdaderamente Verifactu está regulado en un Real Decreto, en una norma reglamentaria que podía haberse aprobado mediante un Real Decreto, es decir, mediante norma reglamentaria también, como ya se hizo, porque inicialmente estaba previsto que iniciase el 1 de julio de este año, y mediante Real Decreto se prorrogó para el 1 de enero del 26. Podían haberlo hecho otra vez mediante norma reglamentaria, pero lo introducen en un Real Decreto Ley para forzar a los grupos parlamentarios a posicionarse. Y una falsa dicotomía: o votas en contra de los empresarios o votas la cesión de los habilitados nacionales a Cataluña. Esta dicotomía no existe. Si votan en contra, aún así el Gobierno podrá ampliar el plazo de entrada en vigor de Verifactu. Esto que comentas es muy importante porque es una de las típicas trampas que utilizan muchos políticos, partidos políticos, especialmente el gobierno, que es, vale, hago un decreto con distintas medidas, que son cada una de su padre y de su madre, pero en algunas están de acuerdo todos los partidos y en otras no. Pues es como la está rechazando algo en lo que estamos de acuerdo, como es el caso del retraso de la aplicación de Verifactu. Claro, en esa misma idea iban a colarlo en la ley de lobbies, que existía también cierto consenso en su aprobación. Ahora, ¿cómo tratan de forzar a los grupos parlamentarios a posicionarse, en teoría, en contra de los empresarios? Y nosotros, el próximo día 11, que es cuando se prevé la convalidación, se ha organizado una concentración a las puertas del Congreso, que la organiza el Colegio de Secretarios, que es la otra asociación representativa junto a APSITAL de los habilitados nacionales, y estaremos allí para manifestar nuestro descontento, por lo que llamamos también a quien quiera acompañarnos pues a estar ahí el próximo día 11. Pues Alberto Bravo Queipo de Llano, vicepresidente de la Asociación Profesional de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local. Muchísimas gracias, fuerte abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Percival. Esto es importantísimo, me alegro que hayas insistido en ello, Manuel. Esto es darle los instrumentos al Gobierno de Cataluña para que inicie un nuevo proceso, claro, y que tenga muchos menos controles para que lo saque adelante. Pero hay un dato que me gustaría resaltar. Como acaba de decir esta persona a la que has entrevistado, esto se puso en marcha entre 2007 y 2013 y dice, y fue un fracaso. 2007, ¿quién lo puso en marcha? Zapatero. Si es que aparece siempre el mismo. Si es que el príncipe de las tinieblas está en todo. ¿Quién lo puso en marcha en 2007? Zapatero. ¿Quién está ahora de interlocutor con Junts y seguramente le haya soplado o le haya insistido a Pedro Sánchez para que lo ponga en marcha? Zapatero. Si es que está en todo este hombre. En fin. Bueno, vamos a hacer una pequeñísima pausa y regresamos de inmediato, porque vamos a hablar de Zapatero, pero sobre todo vamos a hablar del personaje de la semana, que es Paco Salazar, el quinto pasajero del Peugeot que ha sido denunciado por abuso, por acoso sexual. ¿Qué tendrá el Partido Socialista con el sexo? Sexo, acoso, putas... Madre mía, qué país. La trinchera de Llamas, con Manuel Llamas. Bueno, pues ya estamos de nuevo en tiempo de tertulia. Por cierto, a todos aquellos que les guste las canciones que suenan en este programa, recordad, tenéis a vuestra disposición todas las canciones que suenan en el programa en la playlist de La Trinchera en Spotify. Son horas ya, porque llevamos ya casi 2 años de programa, horas de buena música en la playlist de La Trinchera. Señores, estamos a las puertas de Navidad. ¿Y qué pasa en Navidad? Pues que en Navidad siempre la cesta de Libertad Digital, y es radio. Por solo 325 euros, IVA y gastos de envío incluidos, pues podrás tenerla en tu casa. La oferta mejora si además eres socio del Club Libertad Digital. Por 310 euros podrás disfrutar de todos estos productos. Atención, jamón ibérico de Guijuelo de entre 7 kilos y 7 kilos y medio. Una vela de chorizo y una vela de salchichón ibérico de tu jamón directo. Una botella de vino tinto Aljibes. Una botella de cava riojano Brut Natur de vino Brut Natur de Benito Escudero. Una botella de vermut artesano reserva de Garnacha Becker. Una botella de aceite de oliva ecológico Becker de Bodegas Escudero. Una cuña de queso de cabra con pimentón. Otra de queso curado de oveja, el Gran Cardenal. Tableta de turrón artesanal de Gijona y una torta imperial de Alicante de Primitivo, Rovira e Hijos. Cuidado, cuidado con la cesta. No
espere más y reserve la suya en el 984 10 28. Son unidades limitadas. Recuerda, 984 10 28, solo 325 euros, 310 para socios del Club Libertad Digital. Llame ya, 984 10 28. Oferta válida hasta agotar existencias. Dicho lo cual, señores, Paco Salazar, de la Paqui, la mujer de Santos Cerdán, la que iba todos los días, mañana, tarde y noche, al Corte Inglés a gastarse el dinero de esas presuntas comisiones ilegales con esa tarjeta de Servinavar, entre otras cuestiones, era conocida. Paqui era conocida por todas las dependientes del Corte Inglés. Fijaos hasta qué punto Paqui hacía uso del trabajo de su marido. Pues de la Paqui, como digo, a Paco. La cosa va de Pacos. Paco Salazar. Paco Salazar es el quinto pasajero del Peugeot. Es uno de los hombres de confianza fuertes de Pedro Sánchez, hasta tal punto que tras la dimisión de Santos Cerdán iba a ser nombrado secretario de organización adjunto. Es decir, el número 2 de la número 2 de Pedro Sánchez. ¿Y qué pasó en ese comité del pasado mes de julio? Pues que iba a ser nombrado, pero renunció en el último momento porque salió a la luz una serie de denuncias por comportamientos inadecuados con mujeres de su equipo. Finalmente tuvo que renunciar, pero esas denuncias se presentaron. ¿Y qué ha pasado en estos últimos 5 meses, desde el mes de julio en el que renunció Paco Salazar? Pues que el PSOE no ha hecho ni media, no ha investigado las denuncias, no ha denunciado este tipo de comportamientos a la Fiscalía. Es más, la ministra portavoz, Pilar Alegría, comió con Salazar hace muy pocas semanas. Y Moncloa, según la información publicada, lo volvió a fichar como asesor externo del presidente. ¿Por qué? Porque Paco Salazar es uno de los gurús electorales de Pedro Sánchez. Como digo, el quinto pasajero del Peugeot. Bueno, y ahora voy a partir una lanza a favor de la prensa libre, a pesar de que muchos periodistas nos critican, porque este caso lo destapó un periódico muy próximo al PSOE, El Diario de Ignacio Escolar. Fue El Diario el que forzó la renuncia de Paco Salazar. Y ha sido El Diario, una vez más, el que esta semana ha puesto sobre la luz, ha dado luz, ha descubierto este escándalo, que es un escándalo, que el PSOE durante estos meses ha bloqueado la investigación interna sobre acoso sexual de Paco Salazar. El PSOE, después de que El Diario publicara esta información, se excusó en que todo se debía a un fallo informático, que las denuncias habían desaparecido porque había un problema informático y el sistema colapsó. Diga, uy, qué casualidad. Y encima el PSOE no podía hacer nada, porque claro, Paco Salazar ha pedido su exclusión como militante. Y como ya no es militante, pues ya no pueden investigar. Bueno, pues El Diario, una vez más, ha provocado una gran crisis interna dentro de Ferraz, porque ante este bloqueo de la investigación interna ha publicado los mensajes de las denuncias de acoso. Atención, estos son frases textuales de las denuncias. Paco Salazar salía del baño, que tenía en su despacho, a medio vestir, y no se subía la cremallera hasta que estaba cerca de tu cara, porque tú estabas sentada y él de pie. Llegaba por la mañana y te decía el buen culo que te hacía el pantalón, o te pedía que le enseñaras el escote. Escenificó un día, en medio del despacho, una felación con todo lujo de detalles sin venir a cuento. En privado sobrepasaba otras líneas. Si te agachabas a coger algo del suelo, te decía que te agacharas otra vez para demostrar lo flexible que eras. Amigos, este es Paco Salazar. Y una vez más, mi enhorabuena al periódico El Diario. Yo sé que Ignacio Escolar jamás nos va a decir lo mismo que estoy diciendo yo ahora mismo en este momento hacia Libertad Digital o hacia el periodismo que profesamos la fachosfera. Pero yo sí, porque este es el periodismo de verdad, que consiste en fiscalizar el poder, también el partido con el que te sientes más próximo. Este escándalo lo ha destapado El Diario y es un escándalo de primer orden que ha provocado un cisma interno. Domingo.
Sí, a ver, yo soy más escéptico. Vaya por Dios, no por me has nada. destrozado. No por nada, sino porque aquí lo que se intuye es una guerra interna en el PSOE muy importante. No pensemos que esto el diario lo publica porque sí. Lo publica porque desde otros ámbitos del PSOE no quieren que Paco Salazar y el grupo de Paco Salazar siga teniendo el control. Hay un punto de control actual del partido y también de posicionamiento ante una situación en la que mucha gente en el PSOE piensa que Sánchez va a tener muchas dificultades para continuar. Entonces, esto es muy importante. Lo que ocurre es que junto a esa lucha interna del PSOE hay una segunda derivada que a mí me parece muy importante, y es que todos estos casos, más allá de la anécdota de la Paqui, el Paco y el otro, afectan a las personas que han controlado el Partido Socialista desde el año 2015. Paco Salazar desde el año 2017 creo que estaba ya en Ferraz. Entonces, y no control de he tenido un cargo más o menos relevante, es que los secretarios de organización saben mucho. Hombre, lo saben todo. Claro, es decir, este tipo de personas tienen un enorme poder por la información que manejan y que han manejado y por lo que saben del presidente del gobierno y de la gran mayoría de sus compañeros. Entonces, es verdad que esa facción del PSOE que se quiere hacer con el poder o que quiere controlar el partido, pues pensará, esto nos ayuda, pero desde el punto de vista de la supervivencia del gobierno lo estamos viendo. Es decir, las informaciones que están saliendo en las últimas semanas, una vez que Ábalos, Cerdán, Koldo se han visto abandonados por el partido, son muy peligrosas para el presidente. ¿Dónde ha ido Ábalos? Oye, mirad lo de Europa, a ver si os pensáis que esto es casualidad. ¿Dónde están apuntando? Y este Paco Salazar, que nos creemos, que no puede apuntar también, que no tiene periodistas amigos a los que filtrar, pues claro, y eso va a ser muy peligroso para el gobierno. Luca. Bueno, a ver, yo me apunto también, permíteme, Manuel, con el tema del diario.es, no por nada, porque como hemos trabajado durante tantos años, desde el Delcigate hasta el Ábalos Gate y Koldo y por ahí, ellos, yo no... Nada, no existía. No les recuerdo, digamos, en aquel Peugeot, yo los recuerdo en otro Peugeot, pero bueno. A ver, vamos a ver, yo creo que el tema de la guerra interna es muy interesante, lo que estaba comentando pues Domingo, porque efectivamente hay dos facciones, ¿no? Para que nos entendamos. Por un lado está otra vez el clan del Peugeot, o sea, el clan de las primarias del 2017, cuando Sánchez recupera el partido, que son Ábalos, Cerdán, Koldo, Pedro Sánchez, obviamente, que estaba al mando, y Paco Salazar. Paco Salazar es un nombre que yo entiendo que a los oyentes o a la gente normal y corriente, o sea, no les sonaba hasta el Comité Federal de Julio, cuando él, después de Cerdán, cuando Cerdán dimite por el tema de los informes de la UCO, pues entonces convocan un Comité Federal extraordinario para pues reformular el partido por dentro. Entonces, el nombre de Paco Salazar es el adjunto, digamos, a la Secretaría de Organización, pero en realidad es un cargo encubierto. De facto, él iba a ejercer de secretario de Organización real. Paco Salazar es una figura muy importante porque es un nexo, digamos, una conexión entre Ferraz, del partido, y Moncloa. O sea, él trabajaba entre Ferraz y Moncloa y no quería perder, digamos, ese tipo de papel. En Moncloa, sobre todo, a mí me interesa saber qué hacía Salazar. Salazar en Moncloa estaba al mando de algo parecido a un pequeño comité o grupo de análisis político. O sea, él era la persona a la que antes yo os hablaba de los famosos tracking que tiene Pedro Sánchez. Pues toda esta documentación electoral pasaba por el despacho de Salazar, que la filtraba, la cocinaba, tal, y se la entregaba al presidente del gobierno. Por lo tanto, en ese sentido, las figuras de la historia, ¿no? De los grandes emperadores y estos personajes, siempre hay como un pequeño círculo de aquellos que pues le susurran a los oídos. Y ¿no? era uno. Y cada uno, claro, tiene una función diferente. O sea, a menudo entre ellos están en lucha para quién está más cerca del jefe, ¿no? Entonces, era quien le decía a Pedro Sánchez por dónde iban los tiros de las elecciones, si era aconsejable adelantar o no adelantar elecciones. O sea, estamos hablando de un cerebro, ¿no? De un cerebro al que Sánchez, yo creo que no quería desprenderse, porque por mucho que nos parezcan ahora muy chuscos los varios Ábalos, Cerdán,
tampoco dejaban de ser aquellos que le ayudaban a Sánchez a tomar decisiones estratégicas. De hecho, había los mensajes famosos de Sánchez que le dice a Ábalos: te echo de menos porque de política sabes mucho. Tus consejos, sí. Claro. Sí, es que como analistas electorales habían funcionado. Claro, le habían dicho a Sánchez cuándo convocar o cuándo tomar medidas. Claro. Y acertaron. Claro, entonces hay este grupo y luego está el otro enfrentado, que no es, como podría imaginarse, un grupo de antisanchistas. No, estos están totalmente laminados. Es un grupo de Zapatero, Pepiño Blanco, Hernando, Óscar López. O sea, es aquel núcleo del que también procedía Pedro Sánchez. Sánchez formaba parte del grupo de los Pepiño Boys, o sea, Pepiño, que era el jefe de organización del PSOE, que ahora está al mando de una consultora muy importante. Bueno, entonces serían ellos los que están intentando aislar o quitar al presidente de este segundo grupo del Peugeot, del clan del Peugeot, y, claro, controlarlo. Entonces, claro, yo creo que Sánchez ahí está también preocupado porque siempre Sánchez ha considerado que estos viejos compañeros que venían de la corte Pepiño Blanco, o sea, que venían de estas juventudes, de esta cantera de Zapatero, pues para él siempre han sido amigos y enemigos a la vez, o sea, siempre le ha tenido bastante preocupación. Y ahí están también los mensajes y el enfado de Ábalos, de Koldo y de Cerdán con Sánchez, porque le decían que nosotros éramos los de verdad que te queríamos, Pedro, que nosotros éramos los fieles y has acabado entregándote a estos que antes o después te van a matar, a traicionar políticamente. Porque esto es importante porque Zapatero controla el partido desde hace, pues más de 20 años. Antes de que ganara las elecciones, ya Zapatero era secretario general del partido, y lo que pretende Zapatero y Pepiño es seguir controlando el PSOE después de Sánchez. O sea, porque el tema de Paco Salazar, evidentemente, es un tema de guerra interna. Total. O sea, hay por lo menos un elemento de guerra interna. Sí. En todo caso, importante, y Percival, me gustaría preguntarte al respecto. Claro, de ahí precisamente, y esto es lo relevante, porque a este gobierno se le llena la boca cuando habla de feminismo. Sí. Feminismo. Y de hecho, todo el escándalo de corrupción que rodea al PSOE y al presidente del gobierno, dentro del Partido Socialista son conscientes de que, más allá de la corrupción, lo que les está haciendo polvo electoralmente, o al menos algo de daño bastante sustancial, es todo lo relacionado con las putas, con los escándalos de acoso, porque el sector feminista del partido es muy importante. Están perdiendo votos del sector feminista entre las mujeres, que ven con muy malos ojos este tipo de comportamientos. Pues bien, la clave del asunto es: Sánchez ha protegido a Salazar. Es decir, fue apartado por las denuncias de abuso, pero durante estos 6 meses no se ha hecho nada. Y esto es lo importante. Es evidente que si esto se pierde es porque alguien da la orden para que se pierda. O sea, no se queda en informático, en el sistema informático perdido así al azar. Pero, en fin, combinando todo, una pregunta que merece la pena hacerse. ¿Habría publicado esto el diario.es si Sánchez tuviese una mayoría absoluta? Pues no lo sé. O sea, que hay tiburones de izquierda que huelen sangre en el agua y como le ven débil están atacando, pues seguramente. O sea, que yo en eso estaría de acuerdo con vosotros. Pero una cosa añadida también. Oye, aquí hay una pauta que merece la pena ser destacada. Primero, las personas más cercanas a Pedro Sánchez siempre son hombres. Fijaros, siempre son hombres, salvo su mujer, salvo su esposa. Pero en general, el equipo más cercano siempre han sido hombres, con la pequeña excepción también de Adriana Lastra, que acabó como acabó, pero es un grupo muy compacto. Y dentro de esa cercanía masculina, la pauta también de lo que define el carácter de esos amigos cercanos a Pedro Sánchez es que son unos guarros. Pero vamos, es que son los del Peugeot y de Paco Salazar. O por lo menos cuando han tenido poder y se han sentido intocables, lo que ha salido a la luz, lo que ha emergido es pues su furor sexual y también su furor de corrupción, que en el fondo es lo mismo. O sea, es el abuso del poder porque tienes mucho poder, que eso se traduce o en meterte dinero del bolsillo o en vanagloriarte de tu poder subiéndote la bragueta delante de la cara de una subalterna al salir del baño. Qué asco. Claro, pero es que, o sea, el poder, uno de los efectos que tiene el poder es eso, que saca lo peor que tienes en ti, ¿no? Porque te crees intocable y nadie te va a llamar la atención por subirte la bragueta, y entonces la chica a la que le molestas, ¿qué más da? ¿Esta quién es? Esta no es nadie. Y además, parte de la información que se ha publicado es que como alguna mujer se quejase,
Le echaban, directamente le echaban. Totalmente. O sea, que esto es una afirmación de poder de lo más básico, es casi primitivo, ¿no? Primitivo y también de primate, vamos. O sea, yo como soy el macho alfa de aquí de mi oficina y estoy rodeado de mujeres que son pues mis sirvientas, yo me subo la bragueta cuando me apetece porque así estoy afirmando mi poder frente a ellas. Y termino. ¿Este comportamiento del entorno más cercano de Pedro Sánchez es solo de ellos o también refleja el comportamiento de Pedro Sánchez? Yo me niego a creer que todos sean unos guarros y Pedro Sánchez sea el tío más limpio de la historia. Es que no puede ser. O sea, si su selección de amigos ha llevado a que todos sean corruptos y guarros, no puedo imaginarme que él sea, en fin, pristino. Qué interesante esto, porque, fijaos, primero, sobre la guarrería, si Paco Salazar, guarro, no guarro. Esto es lo que ha opinado esta misma semana sobre este escándalo el presidente del Partido Popular. Que el Partido Socialista y el gobierno es un gobierno hipócrita con las mujeres, las defiende en público y las utiliza en privado. Y si es verdad lo que publican los medios de hoy, es evidente que el señor Salazar es un guarro. Y un guarro no puede ser asesor de cabecera del presidente del gobierno. Vuelvo a insistir, el presidente del gobierno siempre necesita un delincuente de confianza próximo para poder ejercer el gobierno. En definitiva, el señor Sánchez ya no tiene ninguna credibilidad. Y esto es lo relevante, porque yo me pregunto, como bien comentas, Percival, ¿lo sabía el presidente? Es que esto ya empieza, y se ha publicado, parece ser que sectores sanchistas ya no ocultan su decepción con Sánchez por encubrir a Salazar y alientan una revuelta contra María Jesús Montero. ¿Por qué? Porque María Jesús Montero parece ser que afeó a miembros del PSOE, a mujeres del PSOE, que se posicionaran a favor de las denunciantes, que esto suponía un punto en contra del Partido Socialista. Militantes del PSOE denuncian también que la cúpula mintió. Nos dijeron que todo era un complot contra el Partido Socialista. Federaciones del PSOE culpan a María Jesús Montero y a Rebeca Torró, la nueva secretaria de organización del partido, de proteger a Salazar parando las denuncias por acoso. Montero, como digo, en una reunión el pasado mes de julio con mujeres de su partido, las acusó de querer destrozar la vida a compañeros y respaldar a quienes quieren acabar con el PSOE. También denuncian que ha habido coacción y ofrecimiento de puestos a las mujeres denunciantes para retirar esas denuncias. E incluso Ferreras, en La Sexta, señala maniobras del gobierno para ayudar a Paco Salazar. Han llamado a embajadas extranjeras para que le contraten. Todo esto era voz populi dentro de Ferraz y dentro de Moncloa. De hecho, las nuevas chicas que se incorporaban al departamento de Paco Salazar les advertían, las que ya eran veteranas, oye, no te quedes a solas con el jefe, con Paco Salazar, porque es un guarro, como bien comenta Feijóo. Por lo tanto, mi pregunta, y os doy paso, ¿Sánchez era consciente de esto? Pues escuchemos esta denuncia, esta frase, esta afirmación de José Luis Ábalos, muy interesante. Antes de entrar en prisión, dice que esto de los comportamientos machistas, que nadie está exento de culpa, que él no era el único, que incluso el presidente del gobierno hacía también comentarios machistas. Si hablamos de comentarios, para empezar, están dando, por cierto, unos audios que yo mismo no he reconocido. Luego, si encima entramos ya a asumir el contenido e incluso la interpretación de lo dicho, pues entonces al final parece que lo que más afecta es esa cuestión de si machismo o no machismo. Entonces, en fin, a mí, yo también podría hablar de muchas personas que han hecho comentarios machistas. Claro que sí, nadie está excluido, ni el propio presidente, de esos comentarios. Nadie está excluido, ni siquiera el presidente está excluido de comentarios machistas. Estoy deseando ver alguna filtración de algún mensajito, algún audio que le haya grabado Koldo con algún comentario machista de Pedro Sánchez. Cuidado, ¿eh? Claro, es que aquí hay varias derivadas. Lo primero es lo que tú decías, el daño electoral que les hacen más estas cuestiones que la corrupción. De hecho, el otro día, Pedro Sánchez, ¿qué es lo que dijo de Ábalos? Es un desconocido para mí desde un punto de vista personal, que es algo absurdo, es evidente que es mentira. Pero ¿por qué hace esta declaración? Porque en realidad Ábalos, si en vez de irse
con señoritas se hubiese quedado en casa leyendo filosofía alemana, sus problemas desde el punto de vista penal serían los mismos. A él no le están imputando por tener determinados patrones de conducta en su tiempo libre. Le están imputando por corrupción asociada a obras públicas, no nos engañemos. Pero Sánchez, ¿qué es lo que quiere? Alejarse de la figura del Ábalos con prostitutas. Pero... Y luego hay una segunda derivada, y es lo que saben, lo que decía yo antes, lo que saben estos personajes y cómo Ábalos va tirando... Poquito a poco. Pero fíjate, ¿qué saben estos personajes? Desde el punto de vista político, cosas muy peligrosas. Fíjate lo que se ha filtrado, la reunión con Otegi. Desde el punto de vista de la corrupción, ¿hacia dónde han señalado? Hacia Europa. Claro, es que saben mucho. Y desde el punto de vista personal, ¿qué nos pensamos? Fíjate ya lo que está diciendo Ábalos. No es que el presidente, oye, que estos que se iban en el Peugeot. Yo lo he dicho varias veces. A ver, estos se iban a la agrupación socialista de Tomelloso. Se iban allí, un meeting a las 7 de la tarde, a conocer a los... De eso iba, lo del Peugeot. Claro. A los militantes, luego una cena con la agrupación socialista de Tomelloso, acababan a las 9:30, a las 10:30 después de la cena. ¿Y qué nos pensamos? Que se iban al hotel a leer las meditaciones de Marco Aurelio. Pero hombre, pero eso es lo que nos están diciendo. Pero estamos tontos. No, entonces, ¿qué es lo que le están diciendo estos personajes? Yo sé mucho de ti, sé lo de Otegi, sé lo de Europa y sé lo que hacíamos después de salir de la agrupación socialista de Tomelloso. Así que cuidado. Luca. Sí, yo creo que algunas cosas que están diciendo no sé si son del todo ciertas, también te digo. O sea, hay que también coger a Ábalos y Col de compañía. Hombre, Ábalos pues, ha mentido hasta... Es otro mentiroso patológico, vamos, ha demostrado. Sí. Bueno, pero es importante este tipo de pistas que deja encima de la mesa. Sí, no, a mí o sea, reanudo un poco la reflexión de Percival, que me parecía interesante sobre el efecto del poder, ¿no? Poder y descontrol. O sea, efectivamente yo creo que todos ellos, tal y como lo estamos viendo ahora, han sido un poco víctimas, ya sé que la palabra es un poco suena rara, pero en fin, han caído, ¿no?, en esa tentación del descontrol del poder, y me recuerda a otros casos, entre otros el de Rejón. O sea, por ejemplo, ahora tiro un poco de autobombo, pero con el libro... Le piden 3 años. Sí, pero el libro que he escrito yo va de eso, o sea, va de cómo efectivamente pues hay esa caída, ¿no? Y es toda una historia. Corrompe, vamos. Pero es una historia, yo creo que tiene mucha fuerza humana, quiero decir, es muy interesante, y creo que se puede aplicar también a estos personajes. Sobre el caso de Salazar, más allá de los comentarios efectivamente vulgares y tal, la cuestión fundamental, la cuestión política principal es, además del tema Sánchez-Salazar, es si el PSOE va o no a Fiscalía a llevar estos tipos de denuncias. De momento no lo ha llevado. De momento no los ha llevado, y no los lleva porque dice, oye, lo estamos analizando porque hay que ver si es un delito o un posible delito, o si se trata, bueno, oye, nada, de un baboso, para entendernos. Pero claro, la cuestión es que las denunciantes, o al menos una de las dos, apunta a que ese poder que ejercía Salazar implicaba que también a las mujeres que no se prestaban, digamos, a este juego o a ese tipo, que bajaban la cabeza, pues claro, podían tener algún tipo de repercusión en lo que era su carrera profesional dentro del partido. Entonces, claro, ahí sí que estaríamos delante de un tipo de acoso ya de carácter laboral, y por lo tanto el PSOE debería llevarlo a Fiscalía. Las feministas, sectores importantes de las feministas del PSOE están y pidieron en una reunión reciente llevar a Fiscalía. El partido todavía se niega. Y se niega porque al fin y al cabo está claro que Pedro Sánchez, o sea, es el secretario general del partido, no es que sea uno que anda por ahí. Evidentemente, si el PSOE no lleva a Fiscalía este tipo de asuntos es porque el secretario general, Pedro Sánchez, no quiere que se lleve a Fiscalía. Esta es la clave del asunto. Por lo tanto, efectivamente, y esto es lo relevante, se está produciendo una cierta división, grietas dentro del sanchismo, porque se está denunciando directamente que Sánchez no solo conocía este tipo de comportamientos, sino que los está tratando de ocultar. Bueno, señores, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con otro tema muy interesante, porque hoy es el Día de la Constitución. Nuestra Constitución cumple 47 años y lo vamos a abordar
de la mano de una entrevista, un gran conocedor de este episodio, que ha publicado además un libro al respecto ciertamente interesante y recomendable, Antonio Pérez Henares. A continuación, pero antes, una recomendación. ¿Tus padres son personas mayores que viven solos? Vivir solo no significa estar desprotegido. ¿Cuidas a tus padres desde la distancia y te preocupa que pueda pasarles algo? Las caídas, los despistes y las urgencias no avisan. Cada minuto cuenta cuando hay una emergencia. Con la teleasistencia Durcal podrás proteger a tus mayores las 24 horas del día, dentro y fuera de casa. Si tienes personas mayores a tu cargo y quieres protegerles, infórmate llamando al 910-888-852 y consigue con Libertad Digital la teleasistencia Durcal, el reloj que salva vidas. No lo olvides, llama al 910-888-852 y protege a tus mayores, porque su seguridad es lo primero. La Trinchera de Llamas. Es Radio. Bueno, pues ya estamos de nuevo en tiempo de tertulia, señores. Hoy es festivo, estamos celebrando el Puente de la Constitución, porque hoy se conmemora precisamente el 47 aniversario de la Constitución española. Como digo, este fin de semana es muy especial porque es puente. Celebramos el Puente de la Constitución. Hoy, 6 de diciembre, es el Día de la Constitución española. Se cumplen 47 años del nacimiento de la Carta Magna, que regula el marco de convivencia en España. Y para abordar semejante aniversario, qué mejor que contar con Antonio Pérez Henares, periodista, escritor, que justamente ahora acaba de sacar un nuevo libro que está muy relacionado con la fecha tan especial que celebramos hoy. El libro se llama España traicionada, la verdadera memoria que no debemos olvidar, editado por HarperCollins, que, oye, curiosamente también es mi editorial, por cierto. Yo he publicado hace muy pocos meses también un libro, Socialismo, la ruina de España, con HarperCollins. Buenos días, Antonio, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, bien hallados. Bueno, pues todo un placer contar contigo. Yo empezaría con la siguiente cuestión. ¿Quién nos ha traicionado? ¿Quién es el gran traidor de España? Bueno, antes lo decíais, hay un capítulo en el libro que no lo pude evitar. ¿Quién empezó a joder España? Y lo tengo clarísimo, Zapatero. O sea, realmente no ha habido personaje más nocivo en la historia de la democracia española que Zapatero. Creo que decía un día Arturo Pérez Reverte, no, es que era tonto y ahora se ha convertido malo. El malo, no. No sé si ha sido tonto, es posible que no. Malo ha sido desde el primer día. Ese mundo del PSOE, al que yo no tengo ningún aprecio desde nunca. Porque veréis, el PSOE es una inmensa mentira. Pero desde el primer día y en lo de la Constitución. O sea, yo viví aquella época. Entré en el PC con 16 años, en el 69. No fui al 68, ¿sabes? El 68 es el sitio donde todo el mundo estuvo en París y no hubo nadie allí. Pero y soy además un prototipo. Yo soy un hijo de la clase obrera, hijo de labradores pobres que migran al País Vasco, a Durango. Pero hay un elemento dentro del PSOE que siempre ha mentido. El PSOE, a ver si de una vez lo decimos, en la lucha antifranquista no estuvo nunca. Nunca. Ni estaba ni se les esperaba. No hay ni un solo dirigente del PSOE que pisara una cárcel de Franco en los últimos tiempos, con una honradísima excepción. Nicolás Redondo Urbieta. Y la gente que estaba a su lado, en la ría izquierda. Y 4 gatos por aquí. ¿Sabes cuál fue el único ministro del PSOE de aquellos primeros gobiernos que había estado en la cárcel de Franco? No os sorprenderéis. Miguel Boyer. Miguel Boyer. Sí, porque en la universidad había sido un destacado militante de tal y porque tuvo un comportamiento pues muy honorable en un momento determinado que le obligaron tal y acabó en la cárcel. Miguel Boyer. Pero eso no obsta para una cosa, que de aquel PSOE, que sí se ha apropiado de esa lucha, a mí cuando salen esta gente diciendo, porque nosotros luchadores de lo de Tamames, que era vicesecretario general del PC, le recordó un día cuando dijeron 100 años de honradez y dijo Tamames y 40 de vacaciones. Porque no estaban. No estaban. Pero efectivamente fueron mucho más ágiles, mucho mejores electoralmente y en el año 77 ellos se llevan al voto de la gente en España. Y el PC pues se queda en un papel muy residual. Muy residual. Pero hay también que reconocer que saben
crear un partido. Y que ahí hay dos personajes esenciales, tres. Nicolás Redondo con toda su generosidad de apartarse, Guerra y Felipe, y efectivamente yo ahí no diré nada, porque cambiaron el país, porque hicieron tal, y porque siempre tuvieron un comportamiento de Estado. Fíjate, iría más guerra siempre. La guerra... Tal. Pero ese partido socialista, ese partido socialdemócrata, de ese partido hoy no queda nada. Es que el PSOE hoy es un partido de extrema izquierda populista, bolivariano, caudillista. Es lo más cercano a lo que combaten. En realidad, cuando él gana las primarias, entiende eso como lo que él... En estos momentos no estamos hablando de un líder, estamos hablando de un caudillo. ¿Estamos, desde tu punto de vista, Antonio, ante el momento más crucial, más peligroso para la democracia española? Sí, he visto además una encuesta esta mañana de Sigma 2 que me ha asustado. Con el tema de la reforma a la Constitución, no, etcétera. Un 52%, claro. Es que a la Constitución se la lleva atacando de una manera feroz. Y la traición primera y terrible la hace ya Zapatero de una manera descomunal en los elementos esenciales. Una traición con respecto a ETA. Vamos a ver, los peores enemigos de la Constitución desde el primer día fue ETA, que nos quiso asesinar y con nosotros asesinar a la Constitución. Y lo otro era la traición separatista. Los separatistas se han pasado toda la vida diciendo, no, si esto es para encajar mejor. Mentira. El separatismo tenía la hoja de ruta perfectamente clara. ¿Y qué es lo que ha hecho el PSOE actual? ¿Qué es lo que hace Felipe González? Asumir los principios ideológicos del separatismo, de los albaceas de ETA y de la extrema izquierda de Podemos, que no es otra que el FRAP y el Grapo. No, Felipe. Sí, Pedro Sánchez, sí. Exactamente. ¿Por qué? Bueno, es que solo he vivido 1973, Atocha. Íbamos X gatos, pero íbamos. Aquel día, un 1 de mayo, asesinaron a un joven policía en la estación de Atocha, el FRAP. Y luego firmó PCR. Y quien sufrió la represión más terrible fuimos nosotros. ¿Quiénes eran esos? Esos son los antepasados y encima directamente de lo que ha sido el podemismo. Total. Yo cuando apareció lo de Podemos dije, esto es lo de siempre, esta es los izquierdosos de toda la vida de Dios, la extrema izquierda estalinista y ya ahora tejida ¿de qué? De caudillismo bolivariano. Estamos viendo cómo Pedro Sánchez está rodeado absolutamente de casos de corrupción. Comentábamos antes en tertulia los 5 del Peugeot, incluyendo a Paco Salazar, que ahora está denunciado por abuso y acoso sexual. 3 de ellos, Ábalos, Cerdán y Koldo, ya han pasado por prisión. Veremos qué pasa con Salazar. Sánchez dice que no les conocía de nada, que no los conocía en profundidad. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Antonio? ¿Crees que Sánchez podría llegar incluso a ser imputado? ¿O acabar en la cárcel, quizás? Yo espero fervientemente que Zapatero primero y Sánchez acaben delante de un tribunal y sean juzgados por los delitos que han cometido, porque lo que están cometiendo es un delito de lesa patria. Pero es que parece que ese no es. Pero la traición que ha hecho Sánchez a todos los principios esenciales, el daño que le ha hecho, en algunos casos a mí me parece que ya irreversible, es algo que algún día tendrá que ser juzgado. Pero hay una cosa, mira, a mí el único imposible metafísico que creo que existe es pillar a Sánchez en una verdad. O sea, es imposible. Es imposible pillarle una verdad. O sea, la mentira se ha convertido en su forma de gobierno. Pero curiosamente se lo tragan todo. ¿Por qué? Porque ha logrado, y eso también está a la raíz en Zapatero, en lograr el volver la ley esa terrible de mentira histórica, porque eso no es ni memoria histórica, ni es historia ni es memoria. Es bisoja, tuerta, se carga exactamente el pilar esencial de la Constitución, que fue la reconciliación nacional. Mira, ayer murió un gran amigo personal, sí, señor. Alfonso Usía. Alfonso Usía. Al que le tengo un afecto enorme, un cariño personal a él, a toda su familia. Bueno, ahí lo tienes.
Su abuelo fue asesinado en Paracuellos. ¿Sabes quién me dio otra lección muy parecida? Antonio Buero Vallejo. La gente sabe que él estuvo mucho tiempo condenado a muerte y estuvo a punto de que lo fusilaran, sí. Lo terrible es que a lo mejor de la misma cárcel también había salido a su padre sí que lo fusilaron. Y me decía, esto jamás. Yo temo por España, pero temo por nosotros. Es que aquí se está jugando con fuego. Y yo haría una llamada de verdad a la responsabilidad de algunos. Se está jugando contra la Constitución, se está jugando contra la corona. Y ya me contarás lo que yo puedo tener de monárquico, pero me parece que nos estabiliza. A mí me dio mucha pena que en los últimos tiempos he visto al rey solo. Solo Feijóo le apoya. Totalmente. Yo le haría una llamada de verdad, desde el cariño, a Abascal, que eso se lo pensara. Está dándole unas bazas muy serias a los enemigos. A los enemigos, yo creo que hay que tener cuidado con lo que estamos rompiendo, como rompamos la Constitución. Es que ahora dicen, es que no me interesa, es que lo que se ha hecho desde Zapatero hasta aquí ha sido borrarla. Y lo que se está intentando ahora es cambiarla por la puerta de atrás, que para eso tienen a Pumpido. Hombre, y está haciendo un papel ciertamente preocupante. Percival. Esto último que has dicho me parece muy importante, entre otras muchas cosas, que hay una derecha antisistema. La ha habido históricamente, sí. Una derecha antimonárquica, el falangismo en gran medida, sí, en los años 30 cuando nace, es antimonárquica, y ahora vemos que se está reviviendo. A mí ha habido momentos a lo largo de este año donde los ataques más feroces que ha recibido la monarquía ha sido de la extrema derecha o de la derecha más antisistema, y esto a mí me preocupa mucho. O sea, yo creo que para España la monarquía es absolutamente clave. Es una para institución fundamental. Es la base de nuestra democracia liberal. La que garantiza liberal. la unidad también. Que ya sabemos que hay una izquierda antimonárquica. Ahora, la cosa se agrava muchísimo más cuando hay una parte de la derecha que se suma a esa campaña. Sí, eso, allá te digo, a mí me preocupó el otro día el que no se fuera a la recepción. Palacio Real, se hacen estos gestos continuos y luego aparece otra cosa. Y es toda una serie de gente en las redes diciendo, es que tiene que hacer esto y lo otro. Sí. Que no puede hacerlo, es que no debe. Es que si hace eso, es dar la excusa para que efectivamente se lo carguen. Mira, el rey Juan Carlos llegó a tener en un momento determinado el nivel de aceptación y de cariño más importante que ha tenido un rey en la historia de España. Y lleva en su conciencia, y debería hacérselo mirar, el cómo dilapida, haciendo el gilipollas, toda ese tesoro que él tenía. Y ahora tenemos, a mi juicio, un gran rey. En el peor de los momentos, menos mal que es un gran rey, pero está en el peor de los momentos, porque está muy solo. Y desde luego, yo no sé si tenemos no sabemos a qué nos vamos a poner a jugar si nos cargamos lo que son los 4 o 5 pilares esenciales. Antonio, ¿qué opinas? Y te doy paso, Luca. ¿Qué opinas del papel actual que ejerce la prensa? Porque me parece... hablabas antes de Alfonso Usía, y yo veo, pues lo comentabas también en tertulia, es que no solo se está atacando la prensa libre, es que hay parte de la prensa próxima al régimen, yo hablo directamente de la prensa del régimen, que ataca a otros periodistas. Sí, bueno, pero yo es que he tenido ahí un rebrote de esperanza. Soy periodista desde que tenía 17 años y tengo 72. Entré en el diario Pueblo, cuando las ranas criaban pelo. Y entonces la prensa, yo estaba muy, muy decepcionado, y le puse además una cosa, la prensa papagayo, porque es algo verdaderamente tremendo lo que pasa en el Parlamento y lo que hacemos. Sale allí unos tíos que tienen un total, 30 micrófonos, no sé qué, y luego los papagayos se desparraman por la selva diciendo exactamente lo que ha dicho la prensa papagayo. Sí, pero en estos últimos tiempos, una prensa libre, de verdad, a mí me ha hecho volverme a sentir orgulloso de esta profesión canalla. Eso cuando decíamos, no le digas a mi madre que soy periodista, dile que toco el piano en un burdel. Eso se decía en la época aquella de Pueblo, ¿no? Pero es que qué papel está sabiendo jugar. Vamos a olvidar
Los palanganeros del régimen siempre y del poder siempre existen, pero yo me quedo con lo bueno. Me quedo con que cuando han dicho bulo, fango, bulo, que parecían los Hare Krishna, pues resulta que ¿con qué se ha respondido? Con documentos, con papeles, con datos, hasta con fotos, se ha respondido con audios, todo eso. Efectivamente. ¿Qué sucede? Yo creo que hoy la prensa ha vuelto a ocupar el papel que tiene que tener la sociedad. Y has hecho muy bien antes, porque no se puede ser igual. Felicitando al diario.es, independientemente de que ellos no lo hicieran. Pero esto que han hecho, aunque como habéis analizado aquí muy bien, eso lo que está demostrando es que hay una pelea interna brutal y eso no es malo. Eso no es malo, efectivamente. Luca. Sí, me hace gracia hola Antonio, me hace gracia la idea de la prensa papagayo, estoy de acuerdo, porque las noticias no están dentro del Congreso, están fuera del Congreso, o sea, muchas veces en los bares de al lado, o sea, no hace falta ir muy lejos, pero dentro realmente se convierte en esa casi un fenómeno fans, ¿no? O sea, ves a todos estos que van detrás de declaraciones oficiales que no dicen casi nunca nada. Yo te quería, bueno, está bien la reflexión sobre la prensa, yo creo que hay una prensa, y no sé si tú la incluyes toda dentro, si hay una parte de prensa que está traicionando a España y otra que no, pero bueno, me gustaría volver un poco al tema de Sánchez y monarquía república. Se habla mucho de posibilidad de elecciones, que sí, que no, que va a ser dentro de un año, pero da igual cuando sea, lo que sabemos es que Sánchez va a ser el candidato del PSOE, ¿no? Esto lo tenemos claro. Sí. ¿Tú crees que va a jugar la carta monarquía república de alguna manera en las próximas elecciones, sí o no? No creo. Él en estos momentos, yo creo que Sánchez le tiene mucho miedo a don Felipe. Le tiene pánico. ¿Por qué? Porque le ha dado una serie de lecciones y, bueno, hay una imagen que se quedará para siempre, es Paiporta. Total. O sea, te quiero decir que hay un rey valiente muy buena. Y un cobarde. Vamos, lo del galgo de Paiporta creo que es una de las mejores aportaciones que se han hecho. Pero lo cierto es que no creo que se atreva a tanto, porque es que el planteamiento en este sentido no se hace así, verás. Para conseguir lo que están haciendo ellos de cambiar la voluntad de la gente, hay que utilizar el método de Goebbels o Beria, que es, de eso algo sé, dirigí Mundo Obrero. Entonces se llama agitación, prensa y propaganda. Hoy no hay prensa, es agitación y propaganda. Tú cambias la información por agitación y lo que es la opinión por propaganda pura. Pero para eso hay una serie de normas que hacer. Tú no le puedes decir a la gente de entrada, yo voy a pactar con Bildu, yo voy a pactar con los de ETA. No, le dices que no. Luego, ¿qué tal? Y vas y poco a poco, en pequeñas dosis, hasta que finalmente esa barbaridad ya es tragable. Eso lo ha pasado con todos, ha pasado con los separatistas, ha pasado con los de ETA. Con estos pasa igual. No pueden confrontarse directamente con el rey. No pueden decir qué tal. Tienen que ir socavándolo hasta que en un momento determinado den ese salto cualitativo. Pues ciertamente muy interesante lo que estás comentando, Antonio. Por desgracia nos quedamos sin tiempo. Es un auténtico lujo el poder contar contigo en este programa, Antonio Pérez Henares. Recuerden, señores, libro absolutamente recomendable. España traicionada, la verdadera memoria que no debemos olvidar. Editado por HarperCollins. Antonio, un lujo tenerte. Espero que sea la primera de muchas veces. Encantado de estar aquí, la verdad. Adrián, cuéntanos, resultado de la tuitencuesta. Pues hoy hemos preguntado si creen que Sánchez conocía y ocultó las denuncias de acoso sexual de Paco Salazar. Pues la verdad, de las encuestas más contundentes, no me digas. 97%. No me lo puedo creer. ¿Ese 3% en qué está pensando? Pues no sé. Es un error estadístico. Es Paco Salazar. Paco Salazar y su familia. Ha votado. Vamos a escuchar lo que nos han dejado los oyentes. ¿Cómo no iba a saber lo del señor Francisco Salazar? Si sabría lo de su suegro, pues este es peccata minuta. Si no, este no es el partido de Super Santos Cerdán, que diría Zapatero. Es el partido de los super cerdos. Buenos días. Claro que conocía a Pedro Sánchez todo lo que hace los que están a su alrededor con las mujeres, pero bueno, es que a él la mujer no le importa nada, porque ya sabemos
con quién se casó, de qué vivía su suegro. Buenos días. Pues claro que lo conocía, pero como es un progresista, pues nada, la gente no le pasa la factura. Es una vergüenza. Claro que Sánchez conoce el acoso dentro de su partido, pero tiene dos problemas. Uno, que Salazar es otro de los que sabe mucho de él. Y segundo, que Sánchez lleva más de media vida familiarizado con mundos oscuros. Para él el acoso a hombres y mujeres es la normalidad. Bueno, pues hasta aquí la opinión de nuestros oyentes. Muchísimas gracias a todos por vuestras opiniones. Domingo Soriano, qué bueno tenerte, amigo. Muchas gracias, cuando quieras. Un auténtico placer. Y recuerden, ese curso de cultura financiera, invertir con cabeza y ganar dinero a largo plazo, que termina el plazo en breve. O sea que... Hasta el miércoles toda la información en la página web de los locos de Wall Street. Percival Manglano, un placer. Feliz Día de la Constitución y viva el rey. Sí, señor. Viva el rey, viva España. Luca Costantini. Muchísimas gracias, me apunto, efectivamente. Gran país de España, hay que cuidarlo. Sí, señor. Y a todos ustedes, nosotros continuamos. Ahora vamos con la sección de investigación de Rubén Arranz, con la lupa, donde vamos a analizar, atención, porque no solo está cantando Ábalos aquí en España desde la cárcel. El Pollo Carvajal, el dirigente, líder de la inteligencia chavista, está cantando la Traviata desde la cárcel, desde una cárcel de Estados Unidos, y apunta directamente, atención, a Zapatero, a la narcodictadura. Mucho ojo. Lo vamos a abordar a continuación en profundidad. Pero antes, una recomendación. Visite buenavidasenior.com y solicite su estudio personalizado comparativo gratuito de todas las alternativas disponibles para conseguir liquidez sin perder la propiedad de su vivienda. Infórmese gratis en buenavidasenior.com. La Trinchera de Llamas, con Manuel Llamas.